En Propuesta Semanal contamos con la participación del ingeniero agrónomo Héctor Guzmán, quien es un alto dirigente del PRD y que a mí me gusta convocarlo con mucha frecuencia, porque Héctor, siendo relativamente joven, ha vivido todos los procesos políticos desde cuando don Antonio, desde Balaguer. Y entonces tiene una vivencia de lo que son las estructuras partidarias, vivió divisiones, en fin, y tiene una agudeza política que en momentos como este, que hay tantos temas complicados, a mí me gusta convocarlo para aprender y para profundizar en esos temas. Héctor, como siempre, agradecido de tu disposición a aceptar nuestra invitación. No, gracias a ti, a los amigos televidentes. Siempre estamos a la orden para tratar los temas que sean necesarios, Ramón. Y gracias por tu palabra sobre mi persona. Vamos primero a tomar unas tacitas de aroma, sabor y calidad que nos brinda Kenia. Oh, muy bien, muy Industria bien. Vanileja Ideal, domingo a esta hora de la mañana. Oh, qué bueno. Qué bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Kenia. Muy bueno. Héctor, hay muchos temas. Vamos a ver si lo podemos tratar todo. Pero hay un tema que es obligado, que es el tema de Haití, que es la política que ha adoptado el gobierno, las presiones que estamos recibiendo de fuera todavía. Hay el comunicado del Comité de Relaciones Exteriores que uno, en principio, cuando ve el titular, dice, oh, qué bien, es un desagravio al país. Pero cuando uno lee los detalles, ve que es Haití. Entonces, ¿cómo, con la experiencia que tú tienes en la política y en diferentes gobiernos, cómo tú ves la situación? Mira, ese tema de la situación, vamos a decir, de Haití y la relación de nuestro país con el hermano país de Haití, es un tema que fue tratado en un diálogo que convocó el presidente con los partidos políticos. Sí. Y todos estuvimos de acuerdo ahí de que ese es un tema del país, que no es un tema de un partido ni de un gobierno, ni que debe manejarse para hacer política partidaria con ese tema, por la gravedad. Y que ahora se agudiza más con la situación por la que estamos viviendo, que se está viviendo en Haití. Y todos los partidos decidimos ahí darle respaldo al gobierno en las políticas que se estaban ejecutando en ese momento, de defensa de la soberanía, de defensa de la seguridad nacional, de preservar nuestra frontera, todo eso. Después de eso no nos hemos vuelto a reunir más. No se ha vuelto a reunir más. ¿De verdad? No se ha vuelto. Aún con la situación agravándose, aún más. Oye, y lo grande fue que en esa reunión quedamos de acuerdo en que se conformó una comisión como de 9 representantes de los diferentes partidos y el gobierno para que le diéramos seguimiento al tema por la gravedad que estábamos viendo. Jamás nos hemos vuelto a reunir. Entonces, ¿qué yo te quiero decir con esto? Que el gobierno ha tenido una posición como dubitativa sobre ese tema. En un momento lo asume quizá por la coyuntura, el debate político, pero no le da el carácter que tiene el tema, como en principio nosotros entendíamos que debió llevarse. Y los gobiernos dominicanos tienen que tener posiciones claras sobre ese tema. Tú no puedes estar un día con una posición y otro día con otra. Yo recuerdo la experiencia, hablando de la experiencia, de Joaquín Balaguer, el presidente de la República, y Jacobo Malluta, que en paz descanse también, igual que el doctor Balaguer, manejaban ese tema en situaciones de crisis. ¿Tú recuerdas cuando a Balaguer le plantearon poner caco azul en la frontera, que era para bloquear a Haití? Y el presidente Balaguer dijo, yo no puedo hacer eso, yo tengo que permitirle que tengan combustible, porque si eso explota allá, nosotros somos los que vamos a tener las consecuencias mayores. Aquella vez el gobierno americano quería reponer a Haití, y entonces quería bloquear a Haití, porque eran los militares, como una presión. Bueno, pues el presidente Balaguer se negó. Y recuerdo yo que en esa ocasión estaba aquí el embajador Pastorino y visitaba con mucha frecuencia a Joaquín Balaguer a presionarlo. Y en una reunión de esas que hacían Jacobo Malluta y Joaquín Balaguer, por eso es importante recordar los hechos, Jacobo le dijo, presidente, pero ¿cómo te aguanta el embajadorcito ese que jode tanto y que jode? Así mismito, ¿eh? Así era que hablaba Jacobo. Así era que hablaba Jacobo, que tanto. Y dice, no, Jacobo, con los americanos tú tienes que saberte manejar. Y dice, por ese embajadorcito embroma mucho. Y le trató el tema de los planteamientos del gobierno americano de los cacos azules. Y Jacobo Malluta le dijo a Balaguer, eso es inaceptable, usted no puede permitir eso.
cuando yo salga de aquí de la reunión con ustedes allá afuera, yo me voy a oponer públicamente a eso, pero yo se lo digo a los americanos que me opongo a eso. Y así mismo lo hizo. Y yo cuento estas cosas porque después hubo una reunión cuando estaba la embajadora Rina, ¿usted recuerda? Donna Rinek. Y ella fue a la casa de Jacobo Marluta, fue con su ayudante, estábamos Jacobo y yo, y ella y su ayudante ahí. Y Jacobo Marluta le dijo a la embajadora, yo le voy a decir a usted lo que yo le dije en el Departamento de Estado a los americanos sobre el tema Haití. Ustedes los americanos no saben más de Haití que nosotros. Y ustedes están equivocados y van a cometer un error con lo que ustedes van a hacer en Haití, queriendo reponer a Haití ese tipo. Se lo dijo así mismo. O sea, que esos vientos trajeron esta tempestad. Para que veamos lo que está pasando. Y él le dijo, si ustedes van a decidir meterse ahí de la forma que ustedes lo van a hacer, sepan que van a tener que durar mucho. Y fíjate cuándo salió la minuta de ahí. Entonces, yo digo estas cosas porque con los americanos, con la comunidad internacional, tú tienes que tener planteamiento firme. Y tú saber como país hasta dónde tú llegas, hasta dónde tú no puedes llegar. Pero tú se lo puedes plantear y eso no te va a generar una crisis con el gobierno americano, ni te va a generar, porque tú tienes también que tener posición de tu país. En el caso que nos ocupa ahora, la administración anterior, que era canciller el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, la comunidad internacional, impulsada por el gobierno norteamericano, llegó a lo que se llama un preacuerdo de Laredo, se llama. Oye bien, de crear una zona de desarrollo en toda la frontera para enfrentar el problema. Y se tenía ya comprometido a España, a Canadá, a Francia, Estados Unidos, pero quien estaba encabezando eso era Estados Unidos. Todos esos documentos están ahí. Y se llegó a un preacuerdo en Laredo, porque la Universidad de Houston tiene la experiencia en el manejo de recursos en esos temas y había servido también de apoyo. Entonces, y con unos fondos asignados y crear una zona de desarrollo de 8 kilómetros hacia Haití, 8 kilómetros hacia acá, todo eso llegó a concretarse en un preacuerdo con autoridades dominicanas y autoridades haitianas. Entonces yo me pregunto, ¿por qué el gobierno dominicano no retoma eso? Que involucra a la comunidad internacional. Porque aquí sabemos que, y ese planteamiento todos estamos de acuerdo, República Dominicana no puede resolver el tema de Haití. República Dominicana tiene que aplicar su constitución y su ley en términos migratorios. República Dominicana tiene que defender su soberanía. En eso estamos claros. Ahora, ¿cuál es la solución? La solución, nosotros tenemos que seguirle reclamando a la comunidad internacional, pero con un plan concreto. Porque tú dirás, bueno, todas estas discusiones, todas estas cumbres, todas estas declaraciones, con eso no vamos a resolver nada. Es con posiciones firmes. Y los americanos y la comunidad internacional no se ponen guapos porque usted le diga la verdad, hasta donde usted puede, hasta donde yo no puedo. Y nosotros hemos dicho que ese plan, que se llama el Plan Laredo, que se llegó a una buena parte, que es un planteamiento que involucra a la comunidad internacional, que compromete al gobierno norteamericano, el gobierno debe impulsarlo. Sí, porque nos conviene a nosotros también. Pero claro, nos conviene a nosotros también. Pero además que fueron consensos que se llevaron a cabo, donde participaron legisladores haitianos, legisladores dominicanos, autoridades dominicanas, la comunidad internacional. Pero el responsable que impulsa más eso es el gobierno norteamericano. Yo tengo todos los documentos porque la Cancillería lo tiene. Cuando yo vi eso, yo al ingeniero Miguel Vargas Maldonado le dije, pero présteme los documentos. Y yo vi hasta los documentos confidenciales de todas las reuniones, de todos los que se había hecho. ¿Qué yo quiero decir con esto? Que ya nosotros tenemos que ir de la palabra a los hechos. A planteamientos como ese. ¿Cuál es la propuesta de República Dominicana? Y ya en esta dirección, nosotros somos partidarios de lo que se decidió ante la ONU, de la creación, como se llama, de una fuerza que vaya en auxilio de Haití, es un bloque de países, y eso se aprobó en la ONU, primero para pacificar a Haití, porque sin Haití no hay una pacificación y una estabilidad con el problema de la banda. ¿Quién diablo va a invertir allá? ¿Quién diablo va a hacer nada? Primero eso. Segundo, que la comunidad internacional vaya en auxilio también en términos de inversión, en términos de estabilidad, para que puedan llegar a un proceso, quizá puedan elegir una autoridad mínimamente representativa. Y concomitantemente con eso, entonces, el planteamiento de llevar a cabo este plan de Laredo, que es un preacuerdo, que es un desarrollo de la zona fronteriza, porque los haitianos allá, mientras esté pasando lo que está pasando allá, no se van a dejar morir. Dígame, ¿por dónde que van a coger? Es una realidad que tenemos. Ahora, nosotros insistimos que este es un tema del país, que no es del gobierno, que no es de un partido, que no se puede politizar, que tú no lo puedes usar para usar campaña política
y que aquí entre todos tenemos que ponernos en una sola posición, porque grave sería que la oposición esté por un lado y que el gobierno esté por el otro, con un planteamiento como este. Y a nosotros nos llama la atención que a esta altura del juego, después de esas reuniones, después que acordamos eso con los partidos políticos, hasta ahora el presidente de la República no ha vuelto a convocar al liderazgo político, que fue un tema que lo tratamos con mucha seriedad y con mucha disposición. Es más, varios de los partidos que estábamos ahí, comenzando por nosotros, llegamos a proponerle al gobierno, al presidente, la disposición de nosotros accionar hasta en los organismos internacionales a los que pertenecemos, en apoyo de una línea del país. Porque lo que tenemos que tener es un plan del país, tenemos que tener una posición del país, no de que del gobierno, ni del PLD, ni del PRD, sino el país, porque estamos en una situación grave, difícil, y nadie sabe dónde se pueda terminar. Y déjame decirte, todos reconocemos aquí que los diplomáticos haitianos son efectivos en sus organismos internacionales, ellos moviéndose. Entonces, aquí se necesita, yo diría que la unidad de todos los sectores de la República Dominicana en un solo plan, en una sola línea de acción. Y eso es lo que preocupa, que tú vas a ver comunicado por un lado y planteamiento por otro, porque hay algo que decía nuestro amigo y difunto Jacobo Marluta, con mucho tiempo lo vio, y él decía, ya no existe la solidaridad internacional. ¿Tú sabes qué es lo que existe? Las relaciones convenientes son las que existen. Y eso lo estamos viendo. Tenía una visión tan clara, ¿qué es lo que estamos viendo de China y Estados Unidos? No es un problema de solidaridad. Es que China tiene algo que le interesa a los americanos y los americanos tienen algo que le interesan a los chinos y es relaciones convenientes. Entonces, en este caso, olvídese de eso de que de solidaridad, es relaciones convenientes. No tenemos que practicar eso. ¿Qué es lo que nos conviene hacer con Haití y qué no nos conviene? Porque a nosotros no nos conviene una confrontación, aunque sea con la mínima autoridad que hay ahora, que Ariel Henry, que es el que está representando ahí, pues tú podrás decir que no le tiene legitimidad o no, tú puedes decir lo que quieras, pero la confrontación con las autoridades haitianas no le conviene a la República Dominicana, ni le conviene a ellos, ni le conviene a nosotros, ni tampoco con la comunidad internacional. El problema no es nosotros no es confrontarnos con la comunidad internacional, es todo lo contrario, es tener un planteamiento del país y una propuesta, porque uno oye muchas denuncias, aparecen ahora a veces uno, como digo yo, antiimperialista de bolsillo, que yo me he encontrado ahora, que sí. yo me río, porque parece más que tú lo ves, pero ese no es el problema es que tú tengas una propuesta de acción, y yo creo que lo primero es que el gobierno retome el diálogo con el liderazgo político y social de la República Dominicana, para asumir una sola posición, fuera de partidarismo y fuera de política particular. Eso es lo primero. Y lo segundo es que todos vayamos en una sola dirección, como país, y tengamos un planteamiento. Creemos nosotros desde el PRD que el gobierno debió retomar el preacuerdo de Laredo para llevarlo como una bandera, porque compromete a la comunidad internacional y compromete al gobierno norteamericano, pero además es una propuesta saludable, porque es el desarrollo de una zona fronteriza y habla de un desarrollo de una zona especial de la frontera con 8 kilómetros hacia allá y 8 kilómetros hacia acá. Estaban identificadas las inversiones, estaban identificados los países, o sea, todo estaba identificado y se avanzó bastante. Yo no sé por qué a eso no se le dio continuidad, porque además de que tú puedas tener una frontera con una valla, con una verja, con militares, se necesita una frontera de desarrollo que es la que pueda ayudar a nosotros a controlar un poco la situación de Haití. Esa es la realidad. Nos vamos a comerciales. Ahora vamos a hablar de política interna. Que hay muchos temas ahí. Volvemos en pocos minutos. Vamos a la segunda parte de esta entrevista en Propuesta Semanal con el ingeniero agrónomo Héctor Guzmán, quien es dirigente del PRD. Abordamos con profundidad el tema de Haití, pero vamos a temas locales. En 2 ocasiones el presidente de la Junta se ha referido al tema de los fondos. Ya vimos que el presupuesto se aprobó, hubo cierta dificultad en la Cámara de Diputados, pero ya tenemos presupuesto. Mochao la Junta Central Electoral. Mira, el tema del presupuesto tiene muchísima parte por donde uno puede tener preocupación. Pero en un año preelectoral como el que viene, 2023, la gran preocupación de nosotros es las elecciones del 24. Que hay que recordar que tenemos unas elecciones el 18 de febrero del 24
que es la municipal, y la presidencial y congresual la tenemos el 19 de mayo. Es decir, que si hay una elección municipal el 18 de febrero, todo lo que tú vayas a hacer para montar esa elección hay que hacerlo en el 23. Y todo el proceso de escogencia de candidatos en primaria y de convenciones y de elaboración de boletas y personal, todo lo de la Junta tiene que montarlo en el 23. El 24 nada más hay política hasta que pasa la segunda vuelta, así es que la hay. El dinero se necesita en el 23. Se necesita en el 23. Entonces es preocupante que el presidente de la Junta hizo su llamado público, habló con los congresistas, habló con todo el mundo. ¿Y qué pasó? El presidente de la Junta dice, nosotros necesitamos un presupuesto de 18,000 millones de pesos. Y el gobierno le dice, yo le estoy aprobando en el presupuesto 8,000 millones nada más. Pero el presupuesto del año 22 que estamos terminando es de 5,000 millones que la Junta tiene. Es decir, que si comparamos el presupuesto de este año 22 con el de 23, apenas hay una diferencia de 3,000 millones en un año preelectoral. Es decir, y si la Junta está pidiendo 18,000, hay una diferencia de 10,000 millones de pesos. ¿Qué es lo preocupante de esto? Que el presupuesto se aprobó en la Cámara de Diputados y se aprobó en el Senado y no le hicieron caso a la Junta Central Electoral. Y ya eso es, vamos a decir, en términos de organización de las elecciones, como pasó para la elección del 16, pasó para la elección del 20, la disponibilidad de fondos para la Junta es un tema superado, nunca ha estado en duda, nunca ha estado en cuestionamiento. Entonces, ¿qué se necesita ahora? Que no está en el presupuesto, pero nosotros estamos planteando que el presidente tiene que sentarse con los miembros de la Junta Central Electoral y mandar una señal con una posición definitiva sobre ese tema. Porque ¿qué pensamos nosotros desde la esfera de la oposición política? Que hay la intención desde el gobierno de querer narigonear a la Junta, de quererla supeditar a la voluntad del presidente o del gobierno cada vez que necesiten los fondos para manejarla por ahí. Eso se superó ya hace tiempo. Y como todo eso se superó, nosotros queremos ver señales claras. Porque si la Junta te comunica eso, si la Junta te explica eso, y el presidente de la Junta te hace un pronunciamiento, y tú ni siquiera una reunión con ellos produces, y ni siquiera ha dado garantía de que eso no habrá problema, es natural que uno se preocupe. Y más cuando yo veo los pasos que se están dando desde el gobierno con el tema de los municipios, de los ayuntamientos, que es la primera elección, la de febrero, que tú ves que hay una ofensiva desde el gobierno de ir a buscar los alcaldes de los partidos de oposición, del PLD, de la Fuerza del Pueblo y del PRD. Entonces, si esa es la primera elección y la Junta no tiene garantizado el dinero para montar esas elecciones, ¿qué uno piensa? ¿Qué yo quiero decir con esto? Se va construyendo una percepción de que el gobierno va a mantener ese recurso de los fondos públicos para más o menos manipular esa Junta Central Electoral. Esa es la percepción que se puede construir. Y entonces uno puede tener razón a pensar eso. Pero como uno apela a la sensatez del presidente Luis Abinader, yo creo que nosotros tenemos que apelar a eso. ¿Qué nosotros hemos planteado? Que ante esa situación, el presidente se reúna con los miembros de la Junta Central Electoral. Si son 18,000, son 12,000, son 14,000 millones que se llevan, no hay problema, pero resuélvalo. Pero dele garantía a la población y a esa propia Junta de que los recursos no le van a faltar, que por eso no se va a parar. ¿Y qué mecanismos van a utilizar para que esos recursos no le falten? Eso es lo que nosotros estamos planteando. Porque no se puede dejar la cosa así de que tú agarres un presupuesto y lo apruebes en la Cámara de Diputados y lo apruebes en el Senado sin decir nada de ese tema. Cuando el año que viene para el país evitar el montaje de las elecciones y la organización de las elecciones. Yo vi al presidente de la Junta como muy preocupado cuando dijo, yo creo en la buena fe, yo creo una... Óyeme, uno no puede, o sea, una institución no se puede manejar así, en un tema tan delicado como es el montaje de unas elecciones. Y eso a nosotros desde el PRD tenemos esa preocupación, pero al mismo tiempo hemos planteado, hemos sugerido al presidente que produzca una reunión con los miembros de la Junta para que desde ahí quede claro de manera definitiva cómo se va a manejar el presupuesto de la Junta para el montaje de las elecciones. La primaria de los partidos es el 1 de octubre del año que viene. Los otros procesos convencionales son el 20 de octubre. Es decir, que nosotros a más tardar el 29 de octubre tenemos que tener registrado toda la candidatura de todos los partidos en la Junta Central Electoral. Es decir,
Es en el 23 donde la Junta tiene que desarrollar su mayor cantidad de actividades para montar las elecciones. Y la Junta acaba de entregarle a los partidos lo que le llama el cronograma de actividades administrativas y legales. Y cuando tú buscas el cronograma, te dice que el 23 es el año de más actividades. Entonces, ante una situación como esa, no podemos dejar pasar esa cosa por alto. Porque nadie va a montar un proceso electoral sin tener la seguridad de que los fondos están ahí. Y ojo, sabiendo nosotros que el año 23 que viene es un año con una situación económica no muy buena. No va a estar holgado. No va a estar muy buena y el gobierno no va a estar muy holgado. Entonces eso hay que definirlo con tiempo, porque es que la señal de garantía de que no van a faltar esos fondos es fundamental para la tranquilidad de todos los actores políticos. Y yo diría social y empresarial y religioso, porque todo el mundo se preocupa con eso. Y eso es lo que nosotros advertimos. Y mandamos la señal y le hacemos la propuesta al presidente Luis Abinader, que esas ya son etapas superadas. Vamos a seguir por el camino correcto, que es garantizando. Hay que ver las últimas elecciones, que hasta se suspendió una y los cuartos aparecieron para la otra, porque había que darle garantía al país. Eso no le conviene a nadie, mantener una situación así de incertidumbre, ni a la democracia, ni al gobierno, ni al país. No le conviene a nadie. Hay que dar garantía de manera definitiva de que no habrá problema con el montaje de las elecciones. Y esa es la observación más importante que tenemos nosotros, Ramón. Siempre contigo no es tentador hablar del sector agropecuario. Mira, cuando tú me hablas del sector agropecuario, yo estaba viendo en esta semana el tema de los productores de la parte sur de Valle Nuevo, de San José de Ocoa. Yo conozco bien esa zona, conozco a esa gente, para que tú veas cómo va la cosa. Fue en junio del año pasado que el ministro anterior, que en paz descanse, Orlando Jorge Mera, inició un diálogo con esos productores. Y le había dado hasta 100 días para que desalojaran la zona productora de San José de Ocoa. Esa es una de las zonas principales de producción de San José de Ocoa. Y mira, todavía estamos en esta semana, según vi los medios de comunicación, que el ministro actual de Medio Ambiente ni siquiera ha llegado a un acuerdo con los productores de San José de Ocoa. Oye bien. Luego vi la situación de los productores de papa y de ajo de Constanza, que el gobierno le debía de la cosecha de este año más de 400 millones. Creo que en papa mucho dinero. Sí, creo que en papa 34 millones y en ajo como 400 millones. Luego vi la queja de los dueños de maquinarias agrícolas de San Juan de la Maguana de que el gobierno le debe 200 millones de pesos y no se lo ha pagado. Vi también la queja de los productores de habichuelas de San Juan de la Maguana, que ya comenzaron a ver que la habichuela que sembraron, ¿verdad? Que inicio le llaman la época de invierno, con problemas otra vez del mosaico amarillo, ese tipo de enfermedades con virus y ese tipo de cosas. Y también la queja de los productores con la famosa tasa cero, que ahora se ha traído todos esos productos, sobre todo pollo y habichuelas. Pero los precios no han bajado. ¿Me entiendes? No han bajado. Que era de que la idea. O sea, no se logró lo que se quería. Pero entonces los productores que se vieron afectados, y como yo te decía aquí en una entrevista que tú me hacías del programa diario que tú tienes, que yo te decía, lo grave de eso es el mensaje, es que si tú dices que va a importar habichuelas, yo no voy a sembrar habichuelas, porque ¿cómo yo voy a competir con la que tú vas a importar? Y así vamos viendo la situación. Deja que concluya el año, cuando nosotros veamos las importaciones, porque yo estoy seguro que hemos roto el récord en importaciones de alimentos. Seguro. Lo rompimos el año pasado, más de 4.000 millones de dólares. Ahora que eliminaron la tasa cero, yo estoy seguro. Y nosotros vamos a indagar los niveles de importaciones y quiénes fueron los que hicieron las importaciones, porque eso va a ser un dato interesante. Y yo te voy describiendo la situación agropecuaria ahí. Así pasa con el financiamiento. Porque es que, lamentablemente, nosotros tenemos un gobierno, yo no sé por qué desde el gobierno se manejan las cosas así, porque al final de cuentas la verdad tarde o temprano resplandece. Tú tienes un gobierno que tiene como dos versiones. La versión mediática es una y la realidad es otra. Es así. En los medios de comunicación y tú ves y redes, tú ves un gobierno totalmente con un país diferente al que tenemos en la realidad. Y eso te lo digo yo por la agropecuaria, pero también te lo puedo decir por temas específicos que hemos estado viendo. Los temas de la inversión pública, que tú oyes mucha promesa y mucha oferta y muchas cosas, pero cuando te va el presupuesto... Muchos primeros Picasso. Cuando te va el presupuesto, y eso está ya evaluado por los economistas más importantes de este país, la inversión de capital, que es lo que tiene que ver con obra,
que en otros años andaba por el 4 y pico por ciento, ahora apenas llega a un 2 y ni siquiera ese 2 se cumple. Y después a final de año, cuando llega diciembre, como estamos ahora, como el gobierno no puede ejecutar esos cuartos, lo que hace es que hace transferencia para otras instituciones, porque no lo puede ejecutar. Y tú te vas a los problemas esenciales de la población, que es donde hay que invertir los cuartos, y no se invierte. Y yo te pongo un ejemplo. El presupuesto que se acaba de aprobar ahora, como ese presupuesto se elaboró en julio, ahí que julio-agosto, el huracán Fiona vino en septiembre, no tuvieron ni siquiera la delicadeza de sacar ese presupuesto y adaptarlo a la situación que pasó en el este, y tú te encuentras en una inversión de capital en una provincia como Samaná, que lo que tiene el presupuesto es un 70% menos que lo del año anterior. Y te va al Ceibo un 68% menos que el año anterior. Escandaloso. Y te va a la Altagracia un 30% menos. Entonces tú dices, ¿y qué presupuesto es ese? Y te va a la Romana, que colapsó el sistema de agua potable. Oiga bien, en la Romana colapsó y no hay dinero para la Romana, y ahí la gente está comprando el agua, que antes le daba escasamente, compraba un tanque de agua de 200 pesos, tiene que pagar más de 400, no tienen agua ni tienen luz en la Romana. Y eso no lo digo yo, nada más hay que ir a la Romana. Pero esas son cosas puntuales, porque yo digo, el agua es vida, ¿verdad? Y en una provincia como la Romana, si tú no tienes agua y tienes apagones, es una barbaridad lo que están viviendo. Entonces, por eso que yo digo que estamos ante un gobierno que tiene dos versiones, una virtual, que es la mediática, y la otra real, que es la que estamos hablando. Entonces, así está pasando con todo, con la inseguridad, con el alto costo de la vida, con el problema de la salud. Ustedes tuvieron esta semana al señor Fernando Camaño hablando de ustedes de la salud, una realidad. Lo que está pasando el ciudadano con el tema del conflicto de los seguros médicos y la ARS y el colegio médico es una barbaridad. Yo no sé si te ha tocado, pero tú vas a un consultorio médico... Y el gobierno no interviene. Y no le importa eso al gobierno. Como que eso es un problema de dos gente que están por ahí, y como que quizás es como un pleito de divorcio, de un matrimonio, que tú no te metes, pero el que está pagando los platos rotos es el ciudadano. Que tú vas donde un médico, como le toca a uno, un neumólogo, y te dice, son 5,000 pesos, y la diferencia yo le traje que son 1,000 pesos. No, nosotros no cogemos ese seguro. Entonces el paciente tiene que sacar los 5,000 pesos. Y le dicen al paciente, a ver si tú recuperes el seguro. O sea, y el gobierno se queda como nada. Pero eso está sucediendo en millones de ciudadanos. Entonces tú dices, ¿y qué es lo que tenemos aquí? Eso. Y es como decía Camaño, es una falta de decisión del gobierno, que tiene todo. Y si nos vamos a los servicios públicos, ni hablar. Los hospitales, yo te digo a ti que aquí los problemas esenciales preocupan a uno, porque nosotros, como vemos la situación y la perspectiva que hay del año que viene, que eso solamente no se puede hacer un programa, a uno le preocupa, porque aquí puede haber una explosión social que después tengamos que lamentar, y eso es lo que hay que evitar. Eso hay que evitarlo, y los funcionarios del gobierno que reflexionen ahora en Navidad, en diciembre, reflexionen mucho, porque el año que viene las perspectivas no son muy buenas, pero uno no puede pensar nada más en lo negativo, pero se está como acumulando una situación. Pero eso a su vez influye en el cuadro político, y con eso cerramos el programa. Totalmente. La entrevista. Totalmente. Mira, recuérdate que yo te decía que las elecciones primero que vienen son las municipales. El cuadro político ahí comienza a definirse en los primeros meses del año que viene, y todo parece que es ahí tendrá que haber algún tipo de unidad en la oposición, no formal, sino... No, yo creo que ya es casi... inminente, diría yo, es un gran desafío para el liderazgo de la oposición, y es lo de una coalición opositora a nivel municipal. Eso es casi, Aunque vayan separados en la presidencial. Eso habrá que ver, pero yo sé, por el ambiente que estoy viendo, por el mismo comportamiento del gobierno hacia la oposición, de que es casi inminente, yo diría casi es una realidad, casi es lo que le vamos a decir como se cae de la mata, como diría popularmente el pueblo, la coalición municipal de la oposición. Casi es así, porque el comportamiento del gobierno con los ayuntamientos y con los líderes municipales de la oposición no te deja otro camino, que es casi, diríamos nosotros, se cae de la mata esa coalición opositora a nivel municipal.
porque recuérdate que esas son elecciones que se ganan por mayoría simple. Sí. Y además, el comportamiento que ha habido con la municipalidad, que hay un retroceso que está debilitando la municipalidad, es casi una obligación de la oposición rescatar la municipalidad, porque eso puede traer consecuencias muy negativas para el país. Ese es el gran reto que tenemos en la oposición. Desde el PRD estamos muy claros en eso. Los otros partidos, con los cuales hemos, vamos a decir, sondeado la situación, hay el ánimo, sobre todo de abajo hacia arriba, de que para poder rescatar la municipalidad hay que hacer ese esfuerzo de construir una coalición opositora a nivel municipal. Eso hay un ambiente que se está dando casi de manera natural de abajo hacia arriba. Y yo creo que los líderes van a entender eso. Elecciones de mayoría simple requieren de una coalición de oposición fuerte para poder competir con éxito y con garantía de que el pueblo escoja lo mejor. Que esa es la idea que se está generando, diríamos nosotros, en el territorio. Y yo estoy en el territorio. Yo sé por qué lo estoy diciendo. Por eso te hice la pregunta. Porque eso que no está llegando. Héctor Guzmán, muchísimas gracias. Gracias a Como usted, siempre hermano. Es interesante la conversación contigo. No, gracias a ti. Nos veremos ya el año próximo. Claro. Y pasen feliz año y Navidad próspera también. Sí. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Retornamos a Propuesta Semanal.